Ya. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa La Defensa a través de elcaminodeverdad.com. Una vez más en esta tarde, ahora con nuestro nuevo horario a las 5 de la tarde, cada 2 martes, vamos a estar continuando con las preguntas y respuestas que el hermano Willy Alvarenga y el hermano Jesse Martínez están listos para contestar. Gracias a nuestros televidentes que están en este momento, que nos estuvieron esperando aproximadamente 10 minutos. Gracias por su paciencia y estrenando este nuevo horario, ¿verdad? Queremos comunicarles una vez más que pueden ustedes visitar elcaminodeverdad.com para que puedan ver en vivo este programa cada 2 martes y también las predicaciones que estamos grabando diariamente, y queremos también invitarles a que naveguen a través de la página del Camino de Verdad para que ustedes puedan ver los diferentes materiales que estamos ofreciendo. Actualmente hemos estado actualizando un poco, mejorando un poco lo que es la página para que ustedes puedan encontrar más fácilmente lo que están necesitando. Y por cierto que acabamos de agregar una sección nueva que se llama peticiones, para que usted, amigo, amiga, hermano y hermana, requiere algún material que no se encuentra actualmente en la página de internet, lo pida a través del correo electrónico y vamos a buscar, vamos a hacer todo lo posible para encontrar aquello que usted está buscando y tenga la certeza de que lo que le vamos a mandar es 100% bíblico. Estamos trabajando junto con nuestros hermanos estudiantes de la Escuela de Predicación de Brown Trail y también con el hermano Jesse, con el hermano Willy, instructores de la escuela también de predicación. Así que vamos a hacerle todo lo posible para mandarle todo lo que ustedes están necesitando 100% bíblico. Si no encontramos el material que exista actualmente, bueno, nos estamos comprometiendo para hacerlo, ¿verdad? Y hacer la investigación y elaborar el material y mandarlo por su correo electrónico. Y después va a ser publicado también en la página de internet del caminodeverdad.com en su respectiva categoría. Así que, bueno, usted sabe, puede navegar a través de ella, aceptamos sus comentarios, aceptamos sus sugerencias y alguna otra duda. En este momento puede escribirnos a través de la caja de chat que aparece debajo de la pantalla de la defensa para hacer su pregunta y también puede ser contestada totalmente en vivo. Bienvenidos a la defensa y también, una vez más, hermanos Willy y hermano Jesse, bienvenidos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta ocasión, así que pues les agradecemos como siempre su presencia, su apoyo para poder estudiar con nosotros en esta ocasión y pues su hermano Jesse y su servidor, para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Así es. Bienvenidos y es un placer estar entre ustedes y obviamente, ¿verdad? Gracias porque ustedes están con nosotros y nos acompañan. Y como he dicho en cada uno de los programas, apreciamos mucho su apoyo, ¿verdad? Y sus oraciones. Así es que esperamos que lo que tengamos que decir ahora sea de beneficio para ustedes. Obviamente la palabra, cuando es de corazón recibida, va a ser siempre de buen fruto de nosotros. Así es. Bueno, pues animamos a todos nuestros televidentes en esta ocasión, como siempre. Le pedimos que por favor tenga su Biblia con usted, tenga papel y lápiz para tomar notas de la información que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Así que nuevamente queremos poner en práctica ese pasaje de Hechos 17:11, donde se nos exhorta a escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y eso es lo que queremos que usted haga. No crea lo que nosotros decimos, sino más bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a procurar ser fiel a lo que dice 1 de Pedro 4:11, donde el texto nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de nuestro Dios. Así que en su programa La Defensa, esa es nuestra prioridad, hablar conforme a las palabras de Dios, porque al final de ese pasaje dice que cuando hacemos esto, Dios es glorificado en todo. Así que vamos a continuar adelante con la serie que hemos estado llevando a cabo en cuanto a preguntas y respuestas. Y bueno, en esta ocasión todas las preguntas que vamos a estar contestando son basadas en lo que es el tema de la salvación.
Así que es un tema de suma importancia, es un tema de vida o muerte, por decirlo de esta manera, ya que cuando hablamos de la salvación del hombre, es imperativo que cada uno de nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña, para que de esta manera tengamos ese conocimiento que nos va a ayudar a poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Recuerde que la salvación es condicional, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que con esto en mente, pues vamos a entrar en la primera pregunta que tenemos para esta ocasión. Bueno, esta pregunta tiene que ver con las consecuencias del pecado. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? En cuanto a este tema, hermano Jesse, y aquellos que nos escuchan en esta ocasión, es muy importante que definamos lo que es pecado. En cierta ocasión, su servidor estudiaba el Evangelio de Cristo con algunas personas, y cuando le hice la pregunta a esta señora, ¿qué es pecado?, la señora me dijo que prácticamente no sabía exactamente lo que era pecado. Entonces es muy importante que al estudiar la salvación le expliquemos a las personas lo que es pecado. Y bueno, qué mejor respuesta en cuanto a lo que es pecado que lo que la Biblia nos dice por medio de su palabra. Y bueno, si tiene su Biblia, le pido que me acompañe a 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 4. En 1 de Juan, capítulo 3 y verso 4, aquí encontramos un texto que nos ayuda a entender lo que significa el pecado. Dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras versiones dice que el pecado es violar la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de desobedecer a la ley de Dios. Es como lo podemos ilustrar de esta manera. ¿Se acuerdan? Adán y Eva recibieron un mandamiento de no comer del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido. Bueno, ellos al comer de este árbol practicaron el pecado, es decir, violaron el mandamiento de Dios. Entonces, cuando usted viola lo que la palabra de Dios enseña, cuando usted rechaza e ignora lo que Dios nos dice por medio de su palabra, es entonces cuando estamos cometiendo pecado. También 1 de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Entonces, habiendo establecido lo que es pecado, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Note en Juan capítulo 8 y verso 34 lo que nuestro Señor Jesucristo menciona en cuanto a las consecuencias del pecado. Y en esta ocasión, por cuestión de tiempo, solamente vamos a ver unas pocas consecuencias. Dice Juan capítulo 8 y verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una de las consecuencias terribles que el pecado produce es esclavitud espiritual. Las personas son esclavas al pecado cuando lo practican. ¿Cuánta gente hoy en día no es esclavo a la drogadicción, al alcohol y a muchos otros pecados que la palabra de Dios muestra? Entonces, el pecado lo único que trae es esclavitud espiritual. Pero también hay otro pasaje más fuerte que habla de las eternas consecuencias del pecado. Y le pido que me acompañe a Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y verso 23, nota lo que dice el apóstol Pablo, hablando en el contexto de la realidad del pecado y la realidad de aquellos que se encuentran fuera de Cristo. Dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje nos está diciendo que la paga del pecado, el último capítulo del pecado, el destino final del pecado es la muerte. Obviamente una muerte espiritual, una separación eterna de nuestro Padre celestial. Recuerden que Isaías 59, versículo 1 y 2,
nos habla que el pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Entonces, cuando practicamos el pecado continuamente, estamos separados de Dios y una vez más, lo único que nos espera es el castigo eterno. Dice la Escritura, ¿verdad?, que los fieles son los que van a estar en el cielo. Los que practican el pecado, ¿verdad?, no lo estarán. Nuestro hermano Jesse, al final, en la última pregunta que va a responder, donde va a hablar acerca del verdadero plan de salvación, ahí va a hablar de la solución también brevemente del problema del pecado. Bien, ahorita que mencionabas en cuanto a la relación, ¿verdad?, de cómo es que la persona, si no reconoce el pecado, obviamente no va a poder recibir el perdón de ello. Muchas de las veces la persona, ¿verdad?, estaba diciendo del pecado, pero mencionabas en cuanto a la adicción, a la drogadicción. El drogadicto no viene a recibir esa sanidad o esa asistencia hasta que él mismo reconoce su condición de que necesita la asistencia médica. Bien, y eso es a lo que me refería con lo que te estaba mencionando. Mientras la persona que está en el mundo no considere su condición delante de Dios, la cual es, ¿verdad?, en pecado y separado de Dios, no va a hacer nada al respecto. Así es que el estar en pecado es algo grave y es algo que usted debe de estar considerando. La pregunta que se nos hacía en esta ocasión es: ¿se salvarán todos cuando llegue el fin? ¿Se salvarán todos cuando llegue el fin? Obviamente no tenemos ninguna duda de que las Escrituras nos hablan de que vendrá el día al final. Lea 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 9 en adelante y usted se va a dar cuenta, incluso, ¿verdad?, cuando usted lea el capítulo 25 del Evangelio según Mateo, de igual manera allí habla de algo importante en cuanto a lo que ha de suceder en el día final. Pero ahora la pregunta es: ¿se salvarán todos? Cuando se habla de todos, bien, ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 2 y el versículo 4, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, pero desafortunadamente no todos quieren ser salvos. El Señor Jesucristo vino a traer la salvación. Incluso, ¿verdad?, ese pasaje que conocemos y estamos tan familiarizados con él, el cual es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notemos esto: aunque la salvación es algo que Dios nos da gratuitamente, Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10, es algo que Dios no le va a forzar a usted y me va a forzar a mí. Es algo que usted y yo debemos aceptar voluntariamente. De manera que si ahora usted y yo deseamos la salvación, tenemos que hacer algo al respecto y por favor no se deje engañar. Mientras que si usted y yo no podemos hacer algo o añadir para obtener la salvación, tenemos que obedecer a lo establecido y eso depende de usted y de mí. Es verdad que el precio lo pagó el Hijo de Dios, murió Él en la cruz, ¿verdad? Pero usted y yo debemos mostrar obediencia a lo que Él ha establecido. De manera que cuando usted y yo acudimos a lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo del 6 al versículo 9, el apóstol Pablo deja allí bien en claro la condición de aquellos que están listos para la salvación y de aquellos, note, que están listos para el castigo eterno. Y deje que la Biblia le conteste si es que todos serán salvos al final del tiempo. Dice el apóstol Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Allí está la consolación para los que están en Cristo. Esto es la salvación. Y luego note: en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución, para dar pago. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano hablaba ahorita la condición del pecador, división. Cuando usted llegue a ese día, o cuando lleguemos, mejor dicho, ¿verdad?, al día final, nosotros, si estamos en pecado, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Separación eterna por causa del pecado. La respuesta es: no todos se salvarán en el día final. Cuando usted y yo leemos Mateo capítulo 25 y el versículo 46, cuando lee la parábola allí entera, el rey ha declarado quiénes van a entrar al reino, prepararlos desde antes de la fundación del mundo. Pero en el versículo 46,
El Señor Jesucristo afirma, dice, y estos resucitarán para vida eterna y los otros para castigo eterno. De manera que no todos van a ser salvos. Puede leer de igual manera Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al versículo 15. Porque los que no se hallaron escritos en el libro de la vida no podrán entrar a esa morada eterna. Así es que la respuesta es no, no se deje engañar. Mientras que muchos dicen todo lo que tienes que hacer es tratar de vivir la vida mejor, es mentira. Debemos de nosotros considerar lo que la Escritura dice. Mi hermano acababa de afirmar, decir algo fuerte y algo bien claro. Si vamos a hacer algo, debemos asegurarnos que es Dios quien lo dice, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 11. Sí, así es. Pues lamentablemente, ¿verdad? Pues utilizan primera de Juan 4:8 algunas personas para argumentar que Dios es amor. Entonces, y dado que Dios es amor, entonces en el análisis final, en el día final, pues dado que es un Dios amoroso, entonces todos van a ser salvos. Una salvación universal según el punto de vista de muchas personas. Sin embargo, los textos que has mencionado y muchos otros más que pudiéramos considerar, una vez más mencionan que la salvación es condicional. Hay algo que tienes que hacer. Y mencionaba hace unos momentos de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, muy importante, y le animamos a que usted se acerque a Dios y obedezca a su palabra para que así de esta manera usted pueda formar parte de aquellos que van a estar en el cielo, ¿verdad? Y no de aquellos que van a estar en la condenación. La siguiente pregunta va de la siguiente manera: ¿cómo se les conoce a aquellos que obedecen el Evangelio? ¿Cómo se le conoce a aquellos que obedecen el Evangelio? Bueno, usted y yo sabemos cuánta confusión religiosa existe hoy en día en el mundo en el que vivimos. Se ha estimado que existen aproximadamente más de 30,000 denominaciones en el mundo, más de 5,000 religiones organizadas en este mundo. Así que, como podemos ver, existe una confusión muy grande en cuanto a la religión. Unos se hacen llamar de una manera, otros se hacen llamar de otra manera. Por ejemplo, tenemos hoy en día, y esto no lo decimos como manera de ataque, ¿verdad? Pero tenemos personas que se hacen llamar católicos, tenemos personas que se hacen llamar bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. Entonces utilizan estos nombres para identificarse con su grupo religioso donde ellos se encuentran. La pregunta que debemos hacer es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a estos nombres? ¿Se encuentran estos nombres en las páginas de la Biblia? Recuerde que si hablamos, debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Si lo que vayamos a practicar, debemos de practicarlo conforme a la autoridad que tenemos en las páginas de la Biblia. Colosenses capítulo 3 y verso 17. Tenemos la responsabilidad de hablar las cosas conforme a lo que la Biblia dice y no conforme a lo que los hombres dicen. Y bueno, cuando consideramos las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios sí tiene una descripción bíblica para aquellos que obedecen el Evangelio de Cristo. Noten lo que dice Hechos capítulo 11 y verso 26. Hechos capítulo 11 y versículo 26 nos dice lo siguiente. Dice la Escritura, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, note, cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa cristianos? Bueno, la palabra en su lenguaje original en el Nuevo Testamento significa uno que sigue a Cristo, uno que pertenece a Cristo. Este nombre lo encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahora note Hechos 26, 28. Hechos capítulo 26 y versículo 28. Dice la Escritura, y Pablo dijo, entonces Agripa, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese en el contexto que Agripa todavía no era un cristiano, todavía no había obedecido el Evangelio. Entonces es interesante notar en este texto que una persona que no es cristiana sabe cómo se le llama a aquellos que son, ¿verdad?, hijos de Dios y que han obedecido el Evangelio de Cristo.
Este hombre no dijo por poco me persuades a ser bautista, por poco me persuades a ser católico, o metodista, o luterano, sino más bien, él dice por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, este es el nombre que debemos de utilizar, al cual debemos de referirnos. Y luego en 1 de Pedro 4:16, el apóstol Pedro, por inspiración divina, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. Entonces, como podemos ver, Hechos 11:26, Hechos 26:28 y 1 de Pedro 4 y verso 16 nos enseñan claramente, Jesse, que el nombre que reciben aquellos que han obedecido el Evangelio y que se sujetan a la doctrina de Cristo son llamados cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, porque le damos la honra y el respeto y el crédito a nuestro Señor Jesucristo, no al hombre. No le damos el crédito a Martín Lutero, no le damos el crédito a Juan el Bautista, le damos la honra, ¿verdad?, y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y somos añadidos al cuerpo de Cristo cuando obedecemos el Evangelio. Por consiguiente, la Biblia está muy bien en cuanto a la enseñanza de que el nombre que reciben aquellos que obedecen el Evangelio es cristianos nada más. Y cuán importante es que usted tenga bien entendido que creer no indica obedecer. Creencia es solamente saber que algo existe y que está allí, pero no necesariamente que usted lo puede obtener. En el caso de la obediencia del discípulo, el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1 y el versículo 17, cuando llama a aquellos sus primeros discípulos, les hace saber, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Esto es, iban a ser entrenados porque iban a recibir la enseñanza del Señor. Así es que si usted cree esto, no lo hace un cristiano, tiene que obedecer. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. La siguiente pregunta que se nos hace, ¿verdad? ¿Es una iglesia tan buena como la otra? ¿Es una iglesia tan buena como la otra? Mientras que es verdad que existen muchos grupos religiosos a los cuales, ¿verdad?, se les atribuye el término iglesia. Cuando usted y yo acudimos a las páginas del Nuevo Testamento, hallamos que hay una sola iglesia. Efesios capítulo 4 y el versículo 4 lo define como un cuerpo. Y, ¿verdad?, cuando leemos en el capítulo 1, el versículo 21 y 22, si no me equivoco, allí se nos menciona por el apóstol Pablo, en cuanto a mencionar a Cristo como la cabeza, dice, de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así es que hay una sola iglesia. Y la pregunta es, ¿una iglesia es tan buena como la otra? Y la verdad, cuando pienso en esto, desafortunadamente me da una tristeza, y es por eso que tomo la pausa. Me da una tristeza el pensar que la persona llegue a pensar que una iglesia es como la otra. Como decir otra vez, el plan de salvación que yo te ofrezco es como cualquier otro. El plan de salvación va atado. Note esto, el plan de salvación diseñado por Dios va estrictamente conectado con su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Esto es, aquellos que se someten o obedecen el evangelio que acabas de mencionar. De manera que la iglesia va atada con ese plan de salvación. Si usted no obedece ese plan de salvación, no puede ser parte de la iglesia. De manera, note esto, otra vez, una iglesia no puede ser igual que la otra. Es algo ilógico cuando he escuchado a las personas religiosas, hermanos, decir que usted obedezca a Cristo, es salvo, diga una oración y es salvo y después vaya a la iglesia de su preferencia. Y luego dice, nota esto, dice, y luego asegúrese que la iglesia enseña la Biblia. Esto es algo que no tiene sentido. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de nuestro Dios, somos añadidos, bueno, repito, ¿verdad?, la obediencia, somos añadidos a la iglesia. Déjeme decirle, si la iglesia no enseña el evangelio, entonces no es la iglesia verdadera. Si la iglesia no enseña la doctrina de Cristo, entonces no es la iglesia verdadera. Si la iglesia no enseña, note esto, todo el consejo de Dios, Hechos capítulo 20 y el versículo 27, entonces no es la iglesia verdadera. Lo que quiero decir con todo esto es entonces que si estas cosas no existen a la iglesia que usted o el hombre llegue a asistir, entonces
no es la iglesia verdadera. Y si no es la iglesia verdadera, entonces una iglesia no es igual que cualquier otra. No es igual. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 16 y el versículo 18, el Señor Jesucristo hablando de algo que se establecería en unos cuantos días más adelante, el Señor Jesucristo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, término singular. Y por favor preste atención cuando usted lea las páginas del Nuevo Testamento. Se van a dar cuenta que cuando se habla de la iglesia, se habla del reino, siempre se va a hablar de un término singular. Desafortunadamente, ahorita nos hablaba nuestro hermano que existe un promedio de 30,000, imagínense, 30,000 denominaciones, 30,000 cuerpos religiosos. ¿De dónde surgieron todos estos? De todos aquellos que han venido sembrando sus ideas. Desafortunadamente, ¿verdad? Personas quieren creer o hacer o formarse un Dios a su idea. Usted y yo, si deseamos pertenecer a la única iglesia del Nuevo Testamento, es necesario que usted y yo obedezcamos ese evangelio y recordemos lo que Pablo dijera, ¿verdad?, a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos, capítulo 20 y el versículo 28, cuando le dice a los ancianos de allá de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, noten, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una sola iglesia y una iglesia no es igual o tan buena como cualquier otra. Hay una sola iglesia y usted y yo debemos asegurarnos que pertenecemos a ella. Lo bonito de esto que tú mencionas es que la persona puede entender esos pasajes, puede entender que existe una sola iglesia que Cristo estableció, pero se requiere un corazón honesto para poder aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Así que le animamos a que usted investigue las Escrituras o se contacte con nosotros si desea que estudiemos un poquito más en cuanto a cualquiera de estas respuestas. La siguiente pregunta es en cuanto a la vida eterna. ¿Puedo estar seguro que tengo vida eterna? ¿Puedo estar seguro que tengo vida eterna? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. ¿Podemos estar seguros que tenemos vida eterna si hemos obedecido el Evangelio de Cristo? Lamentablemente, de tiempo en tiempo, cuando le preguntamos a personas si saben que tienen vida eterna y están seguros, ellos a veces responden: pues, hermano Jesse, en realidad Dios va a juzgar en el análisis final. Yo en realidad no puedo estar seguro si tengo o no tengo, porque pues Dios es el que va a juzgar. Hermanos y amigos, si la persona obedece el Evangelio de Cristo y es fiel a la palabra de Dios, puede estar 100% seguro si una vez más tiene vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5 y versículo 13, el apóstol Juan menciona unas palabras muy importantes. Estas cosas os he escrito para que adivinéis que tenéis vida eterna. No dice así el texto, ¿verdad? El texto dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, podemos estar completamente seguros si tenemos vida eterna o no. Es decir, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo como está en las páginas del Nuevo Testamento. Usted no puede estar seguro que tiene vida eterna si solamente aceptó a Cristo como su Salvador personal. No puede estar seguro que usted tiene vida eterna si no ha obedecido a nuestro Dios como Él enseña por medio de su palabra. Pero si usted ha hecho la voluntad de Dios y usted se esfuerza por continuar fiel a la palabra, usted puede saber si tiene vida eterna. Aquí en Filipenses capítulo 4 hay algo muy importante que pudiéramos considerar con relación a esto de la vida eterna. Nota lo que dice Filipenses capítulo 4, dice el versículo 2 hasta el versículo 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, note, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo sabía
que los nombres de estos cristianos que trabajaban arduamente estaban escritos en el libro de la vida. ¿Podemos saber nosotros si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Y la respuesta es sí. Si hemos hecho exactamente lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Si hemos obedecido la verdad, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, una vez más, entonces podemos estar completamente seguros de que tenemos esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que la palabra de Dios nos enseña claramente que podemos estar seguros. Si usted tiene dudas en cuanto a su salvación, si usted tiene dudas en cuanto a si tiene o no tiene esa esperanza de vida eterna, bueno, le animamos a que por favor nos dé la oportunidad de poder estudiar con usted y ayudarle para que usted pueda tener una convicción firme de que sí tiene vida eterna después de que usted ha hecho lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que, Jesse, esa es una de las bendiciones grandes, ¿verdad?, que tenemos en Cristo Jesús. El saber de que cuando llegue el último momento de nuestra vida física aquí en la tierra, sabemos que nos espera un lugar mejor. Una vez más, si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Así que tenemos esa confianza de que la salvación, la vida eterna es nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor así nos lo ha dicho. Y porque tenemos la evidencia bíblica que nos ayuda nuevamente a entender que la salvación es nuestra. Interesante nuevamente, ¿verdad? Mientras que cualquier hermano puede decir que sí, ellos tienen vida eterna y la seguridad la han encontrado en Cristo Jesús, pero si usted les pregunta a estas personas qué es el Evangelio y no lo desconocen, obviamente no han contestado en una manera correcta, de manera que su seguridad está basada en una idea, en una teoría que no se encuentra fundamento en las Escrituras. Nos dice de 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y anote este pasaje porque dice, a través del Evangelio. La persona va a obtener la vida eterna, va a obtener la vida, esto es a través de la obediencia del Evangelio. No hay otra manera en la que usted y yo podemos obtener esa esperanza o esa seguridad si no es a través del Evangelio. Esto es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La tercera pregunta que se nos hace de enseguida es, ¿puede la persona ser salva por medio de la oración del pecador? ¿Puede la persona ser salva por medio de la oración del pecador? Cuando usted y yo acudimos a las páginas de la Biblia, no vamos a encontrar una sola vez donde el hombre ora a Dios para que dé esta salvación y Dios se la otorgue. Muchos, ¿verdad?, malinterpretan las Escrituras, ¿verdad?, hablando acerca de que todo lo que tienen que hacer es dicha confesión, como lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y versículo 10. Pero déjeme decirle, en uno de los mejores ejemplos que usted y yo podemos encontrar en el Nuevo Testamento en cuanto a dicha teoría, no es válida. Y esto estoy hablando de Hechos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Cuando usted se fija específicamente allí en Hechos capítulo 10 y el versículo 2, nos están hablando de este hombre, el cual es llamado Cornelio, centurión. Pero Lucas lo describe en esta ocasión como un hombre temeroso de Dios. Y luego nota el versículo 2, dice, al final del versículo, y oraba a Dios siempre. A mí me llama mucho la atención porque mientras que el mundo insiste que todo lo que tiene que hacer es repetir las palabras que alguien más le pone en su boca, la palabra de Dios nos dice lo que usted y yo tenemos que hacer. A través del ejemplo de Cornelio, hermanos, encontramos una gran verdad. Cornelio era un hombre bondadoso que tenía nuevamente fama entre los judíos porque era favorable, ayudaba bastante y sobre todo temía a Dios y oraba a Dios siempre. Mas sin embargo, en la visión que él mira, se le aparece un ángel y le dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Envía por Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Lea el capítulo completo y usted se va a dar cuenta que su oración no le fue dicho, ahora eres salvo. Ahora tienes que hacer lo que yo te diga. El ángel le dice, Cornelio envía por Pedro, Pedro viene y cuando usted lee el capítulo 10,
Puede usted leer desde el versículo 33 en adelante. Pedro empieza a predicarle a Cornelio y luego Pedro concluye allá en el versículo 47. Entonces respondiendo Pedro, dice, ¿puede alguien impedir el agua para que estos no sean bautizados? Dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Durante la oración, nuevamente nunca vamos a encontrar a alguien que haya sido salvo por medio de una oración. La salvación se encuentra en el Evangelio. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que creyere, al judío y también al griego. Y noten nuevamente la unidad de las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo en lo que ustedes y yo podemos conocer como la Gran Comisión. Marcos capítulo 16 y el versículo 15 y 16 les dijo, id por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. El que creyere, esto es el mensaje que ustedes estarán predicando, y fuere bautizado, entonces dice, recibirá la salvación. De manera que mientras usted oye a través de los televisores, a través de las difusoras, que todo lo que tiene que hacer es poner sus manos en el radio, poner sus manos en la televisión y repetir las palabras de alguien más, y va a ser salvo, y cuando le dicen, ahora Cristo ha entrado en tu corazón, debe usted cuestionar y decir, ¿dónde encuentro eso en la Biblia? Y tristemente no lo va a encontrar. Dijo el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. De manera que no hay nuevamente autoridad ni ejemplo en las Escrituras del Nuevo Testamento para confirmar que un hombre puede ser salvo a través de la oración del pecador. Así es, sí. Interesante el ejemplo que utilizas de Cornelio. Ya estaba orando a Dios. Ahora su oración fue escuchada. Sin embargo, él necesitaba escuchar palabras por las cuales iba a ser salvo él y su casa. Hechos capítulo 11, verso 14 nos dice en cuanto a ello. Entonces, si él necesitaba escuchar palabras por las cuales iba a ser salvo él y su casa, esto implica que él estaba perdido. Entonces necesitaba escuchar el Evangelio. Como menciona nuestro hermano Jesse, si usted analiza Hechos capítulo 10, versículo 34 en adelante hasta el 48, usted va a ver cómo el apóstol Pedro le predica la muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio de Cristo, y luego termina siendo bautizado en ese mismo día. Así que en ninguna parte vemos en la Biblia, en los 31.102 versículos, que una persona le hace una oración para recibir la salvación. Simplemente no está en las páginas de la Biblia. El apóstol Pedro no le dijo en el día de Pentecostés, pasen al frente y repitan esta oración conmigo. No, les dijo, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La siguiente pregunta tiene que ver con el arrepentimiento. La pregunta es, ¿puede la sangre de Cristo perdonar todos los pecados? Ahora, es imperativo que entendamos que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos los pecados, no importa qué clase de pecado usted y yo hayamos cometido. Si nos arrepentimos de esos pecados, Dios puede perdonarnos. Por ejemplo, si una persona ha cometido homicidio, asesinato, si una persona ha hecho muchas cosas cuando estaba en el mundo, cuando esa persona viene totalmente arrepentido y una vez más se obedece el Evangelio de Cristo y es bautizado, como dice Hechos 2:38, para obtener el perdón de sus pecados, esta persona puede recibir el perdón de sus pecados. La Biblia enseña que la sangre de Cristo es para lavar nuestros pecados. Ananías le dice a Saulo de Tarso, quien vino a ser el gran apóstol Pablo, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22 y versículo 16. Entonces podemos ver que la sangre de Cristo tiene mucho poder para, una vez más, proveer ese perdón de pecados que la gente necesita para poder estar en el cielo. Ahora recuerde que el perdón de pecados es esencial porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Si sus pecados no han sido perdonados, entonces usted no ha sido santificado. Y si usted no ha sido santificado, entonces usted no podrá ver al Señor. Entonces es muy importante el perdón de pecados, porque dice la Biblia que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Apocalipsis 21 y verso 27.
Sí, la sangre de Cristo perdona todos los pecados, pero una vez más, pecados de los cuales la persona se arrepiente. Lamentablemente tenemos personas que vienen y obedecen, son bautizados, pero después del bautismo siguen viviendo en el pecado. Entonces, una vez más, no ha habido un arrepentimiento apropiado, adecuado. El arrepentimiento no significa, como dicen algunos predicadores por ahí, ¿verdad?, bajarle la velocidad al pecado. Si antes te tomabas 20 cervezas, ahora tómate 15. Después te tomas 10, después te tomas 5, ya después vas a terminar. El arrepentimiento significa ponerle un alto al pecado completamente. Si antes robabas, ya no vas a robar. Si antes estabas viviendo en adulterio, ya no vas a vivir en adulterio. Si antes practicabas abominaciones delante de Dios, ahora ya no lo vas a hacer. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento genuino para que la sangre de Cristo pueda tener ese poder, una vez más, para perdonar todos los pecados. Pero cuando no estás dispuesto a arrepentirte, entonces la sangre de Cristo no va a perdonar tus pecados. Entonces, podemos decir que la sangre de Cristo sí tiene poder para perdonar pecados, y a la misma vez podemos decir que no va a perdonar los pecados de aquellos que simplemente no quieren arrepentirse. Entonces recordemos que la salvación es condicional, el perdón de pecados es condicional. Aquellas personas tenían que arrepentirse, Hechos 2:38, y ser sumergidos en agua para obtener el perdón de sus pecados. Entonces, si una de las personas no está dispuesta, no quiere hacer eso, no quiere dejar la práctica pecaminosa, entonces la sangre de Cristo no va a perdonar, ¿verdad?, esos pecados. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Incluso, ¿verdad?, en lo que acababas de mencionar hace un momento, en cuanto a las personas que juegan con la sangre del Señor, tratando de supuestamente ser un poco más misericordiosos o compasivos para con el pecador, diciéndole, ¿verdad?, esto, que el pecado se deja gradualmente. Obviamente encontramos allí en 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 7, cuando el apóstol Juan dice claramente que si andamos en luz y tenemos, ¿verdad?, comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia, dice, de todo pecado. Pero para que esto suceda, usted y yo tenemos que andar en luz y estar en esa comunión. Así es que la última pregunta que se nos hace en esta ocasión es: ¿cuál es el plan de salvación bíblico? ¿Cuál es el plan de salvación bíblico? Es una pregunta de suma importancia. Déjeme le digo por qué. Porque Jeremías capítulo 10 y el versículo 23, ¿verdad?, nos relata que el hombre puede tener una idea de lo que es, pero allí afirma algo importante: el hombre no es señor de su camino, ni del que camina es el ordenar sus pasos. Y cuando de salvación se trata, usted y yo debemos acudir a lo que Dios dice. Me he tenido pláticas con personas religiosas, incluso han tratado de burlarse en cuanto a lo que la Biblia dice del plan de salvación. En una ocasión, rápidamente, déjenme les digo que se le decía a su servidor: sí, ya vas a salir con esos tus 5 pasitos que enseña la iglesia de Cristo. Recuerde que el evangelio consiste en, su traducción literal es buenas nuevas. La Biblia está llena de buenas nuevas, desde la promesa que se le hace a Abraham. Pero aunque la promesa de Abraham, usted y yo venimos a ser beneficiados, como dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 7, aún esa promesa que está en Abraham no nos vino a alcanzar hasta que vino Cristo. La Biblia está llena de buenas cosas, pero el apóstol Pablo, cuando menciona acerca de la salvación, es bien específico, y por favor es esencial y de suma importancia que usted entienda esto. Si de salvación se trata, debemos de mirar cómo es que la Biblia lo muestra. Hice referencia ahorita hace un momento a lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación. Pablo mencionó y lo dejó bien en claro, y no necesitamos de algún erudito o algún teólogo que nos explique y descifre lo que Pablo menciona en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerde, ahí está hablando buenas nuevas. Ese es el que salva a Dios, eso es lo que salva al hombre, perdón. No me avergüenzo, ese es el poder de Dios para salvar. La pregunta es entonces, ¿de qué consiste ese poder? ¿Qué es lo que salva al hombre? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4, hablándole a la iglesia en Corinto, les da, como nosotros decimos, en el clavo, les va y les dice y les explica directamente lo que es
estas buenas nuevas que traen salvación al hombre. Dice en el versículo 3 y el versículo 4, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús, dice, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, mas resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En los previos 2 versículos menciona, dice, el evangelio que yo les he predicado. De manera que esos 2 versículos que acabo de hacer referencia, hacen referencia al evangelio, las buenas nuevas que consisten de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el plan de salvación. Ahora, déjeme le digo, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículos del 1 al versículo 4, con especialidad del versículo 3 y versículo 4. Abra su Biblia y lea allí conmigo, por favor, esos 2 pasajes que nos dejan a usted y a mí muy en claro lo que debemos de hacer. Y va a mirar usted el evangelio que Pablo predicaba. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cristo murió, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Jesús fue sepultado. Y luego dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resurrección. Pablo dijo, el evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. Y ahora usted y yo debemos obedecer ese hermoso evangelio. ¿De qué manera? Obviamente a través del oír la palabra de Dios, a través de recibir esa fe para tener la convicción de que lo que la Biblia dice es verdad. ¿Verdad? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos usted y yo creer en lo que las Escrituras dicen acerca del Hijo de Dios y el plan de salvación de registrado. Aquí el Señor Jesucristo, cuando habla allí en Juan capítulo 8 y el versículo 24, ¿verdad? Les dijo, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Debemos creer en lo que el Hijo de Dios, o quién es el Hijo de Dios. Debemos nuevamente usted y yo arrepentirnos de lo que mencionaba nuestro hermano Hechos capítulo 2, versículo 38. Allí el apóstol Pablo le dijo a aquellos que habían obedecido el evangelio, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el perdón de pecados. Debemos, de una vez que usted y yo nos arrepentimos, debemos confesar a Cristo. El apóstol Pedro, allá en Mateo capítulo 16 y el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos confesar a Cristo nuevamente, ¿verdad? Para que a final de cuentas obedezcamos. ¿Obedezcamos qué? Siendo bautizados. Lo que citaba hace un momento también, Marcos capítulo 16, versículo 16. 5 pasos, no, ¿verdad? Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. Dijo esta persona, sí, tus 5 pasitos. Déjeme decirle que mientras que usted y yo no obedezcamos la Biblia y nuestros 5 pasitos, usted y yo no podremos ser salvos. Okay. Así es, una vez más, lo bonito de esto es que la Biblia es fácil de entender si tan solamente queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que es nuestra oración, nuestro deseo ferviente que las respuestas que hemos proveído en este programa hayan sido de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Una vez más, por cuestión de lo que es el tiempo es breve, pero si usted desea que desarrollemos un poquito más estas respuestas, escríbanos a nuestros correos electrónicos y con mucho gusto estaremos dándole más información en cuanto a esto. Agradecemos también a todos los que han tomado el tiempo para visitarnos, estar con nosotros en esta noche. Tenemos personas de Allende, de Monterrey, Nuevo León, también de París, Texas, así que tenemos varios que nos han estado apoyando en esta noche, así que muchas gracias, hermanos, por tomar el tiempo para estar con nosotros. Queremos recordarles una vez más que ha habido un cambio de tiempo. El Camino de Verdad, ¿verdad? Pues la defensa se va a estar transmitiendo a las 5 p.m. el segundo martes de cada mes, así que el próximo programa va a ser mayo 21, así que pónganlo en su calendario, en su agenda, mayo 21 a las 5 p.m. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Vamos a continuar con otras preguntas y respuestas. Ya después de ese programa vamos a estar explicando otros temas de suma importancia. Así que nuestro hermano Jesse y sus servidores estamos muy contentos por haberles tenido en esta ocasión y pedimos que sigan orando por nosotros para que podamos continuar adelante con este ministerio y pues muchas almas puedan ser edificadas por medio de la palabra de nuestro Dios. Sí.
Así que nos vemos hasta la próxima.